Praise the Lord. Amen. Aleluya. El Señor les bendiga, hermanos. May God bless you, brothers and sisters. Estamos contentos de estar en la casa del Are we Señor. happy to be in the house of the Lord? Vamos a leer nuestras We're escrituras. going to read the scriptures. Esto es Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. This is 1 John chapter 3, verse 2. Dice así la palabra del Señor. It says like this, the word of the Lord. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Beloved, now are we the sons of God? ¿Cuándo? When? Ahora. Now. Ahora mismo. Amen. Now, right Y now. aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. And it doth not yet appear what we shall be. Amen. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Amen. Next. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es limpio. And every man that has this hope in him purify himself, even as he is pure. Amen. Oremos al Señor. Let us pray. Te damos gracias, Señor Jesús, We give you thanks, Lord Jesus, por la oportunidad de estar juntos en tu casa, for the opportunity to be together in your adorando tu house, nombre juntos, worshiping your name together, por permitirnos tomar tu palabra. for allowing us to take your word. Padre, estamos viviendo en los últimos días Father, we are living in the last days, y estamos hablando de estas cosas tan importantes, and we are speaking of such important things, tan oportunas, Señor. so opportune. Padre, danos de tu ayuda en esta mañana. Give us your help this Háblanos a morning. nuestro corazón, Speak unto our hearts. abre nuestros ojos espirituales, Open our spiritual lights. así como lo hiciste con aquellos que iban caminando contigo a Emaús. As you did with those who were walking with you to Emmaus. Ellos iban escuchando tu palabra hablar They were listening to your word being spoken. y su corazón ardía cuando And their escuchaban. heart was burning within him when they heard. Pero aún así no entendían But even like that, they didn't que el que understood. estaba hablándoles eras tú. The one that was speaking to them, it was you, Father. Padre, en esta mañana escuchamos tu palabra This morning we hear your word. y cuando la oímos arde nuestro And corazón. we hear it, our heart is burning within us. Pero ayúdanos a darnos cuenta But help us to que eres realize tú mismo el que nos está siendo revelado. that is you that has been revealed to us. Padre, abre nuestros ojos Open our espirituales spiritual eyes, Father. porque solo tú lo puedes hacer. For only you can do it. Déjanos ver el día, la hora, la señal Let us see the day, the hour, and the sign. y que abramos nuestros ojos por tu gracia. And that we open our eyes by your grace. Háblanos por tu palabra. Speak to us through your word. Escucha, bendice a aquellos que escucharán esto después. Bless those who are going to listen to this later. Toma todo espíritu del diablo y échalo fuera. Take every spirit of the devil and cast it out. Y que solo tu Espíritu Santo tenga dominio de nosotros. And that only your Holy Ghost has dominion upon El us. que habla, el que traduce, The one who speaks, the one who de todos los translates. que escuchan hoy y And después, all those who listen now and later. en el nombre del Señor In Jesucristo. the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor les bendiga. May hermano. God Pueden bless you, sentarse. brothers and sisters. You may be seated. Somos hijos de Dios. We are children of Por God. la gracia de Dios. By the grace of God. Nada Amen. que nosotros hayamos hecho. None of that we had done. Ahora, todavía estamos en esta condición. We're still in this condition. Seguimos siendo débiles, We fallamos. keep on being weak and failing. Pero tenemos una promesa. But we have a promise. Un día seremos semejantes a Él. One day we'll be just like Him. Ahora Amen. mismo, Right now, nosotros nos podemos parar por gracia we can stand by grace en el mismo lugar de in Jesucristo. the same place of Jesus Christ. Wow. Él tomó nuestro lugar He took our place en la cruz at the cross y en el infierno and in hell. para que nosotros pudiéramos tomar Oh, su amen. lugar For us to be able to take His como place hijos e hijas de as Dios. sons and daughters of God. Pero cuando Él sea visto But con when los ojos, He is seen by the eyes, vamos a ser cambiados we're going to be y changed. seremos semejantes a Él en cuerpo And y we will be alma. like Him in body and soul. Amen. Entonces lo veremos tal So como we Él will es. see Him as He Y is. Pablo también dijo, And Paul said also. y entonces en ese día And then at that day, conoceré cómo soy oh, conocido. amen. I will know Him as He know me. Amen. Entonces sabremos incluso nuestro nombre nuevo. Even we will know our new name. Está Amen. escrito en ese libro It's de la vida written del in that book Cordero. of the Lamb's book of life. ¿No será maravilloso eso? Wouldn't it be marvelous? Amen. Mire, estamos hablando de la aparición y la venida. We are speaking about the appearing and the coming. En el primer culto dijimos First service we que said la aparición y la venida son dos cosas that diferentes. the appearing and the coming are two different things. Y que la aparición y la venida
venida in the appearing and the coming, es lo que Dios nos prometió a la iglesia is gentil. what God promised to us, the Él Gentile church. nunca prometió venir a nosotros. He never promised to come to Él us. prometió una aparición He promised an appearing y una venida and a coming en la forma del Hijo del Hombre. in the form of the Son of Man. En el Amen. siguiente culto In the next service, explicamos que no es Jesús, we explain that it's not sino Jesus, que es el ministerio del Hijo del Hombre but it's the ministry of the Son of Man reencarnado en su iglesia. reincarnated in His church. Ahora tenemos que entender, We have to understand cuando el now, hermano Branham habla de la palabra iglesia, when the Brother Brian speaks about the word church, porque la gente se imagina For- que está hablando de un grupo de for the personas. people imagine that he's talking about a group of Porque la people. iglesia no es uno, es For un the grupo. church is not one, it's a group. Entonces, como Ajá. si todos los creyentes As is us, all the believers, fueran a manifestar estas cosas. will be manifesting these Pero things. por supuesto eso no es así. But of course, that is not that way. Nunca ha sido de esa It manera. has never been in such a way. Nunca será de It esa will manera. never be such a Dios way. nunca trabaja con God grupos. never works with groups. That's right. Nunca trabaja con la novia. He never works with the bride. Ahora, Amen. estamos viviendo en un tiempo muy terrible. We are living in a terrible time. Estamos viviendo en la edad de la Odisea. We're living in the Laodicean church age. Y la edad de la Odisea es un espíritu And Laodicean church age is a spirit que está uh-huh, afectando a todos los seres humanos del mundo. which is affecting all the human beings in the world. Afecta a los pecadores. Affects the sinners. Hay pecadores de la Odisea. There's sinners of Laodicean. Hay cristianos de la There's Odisea. Christians of Laodicean. Esa es la Virgen Fatua. That's the foolish virgin. La otra vid, ¿verdad? La other otra vine, semilla. the other seed. Pero también a la iglesia del mensaje. But also the church of the Aquellos message. que son llamados a ser la semilla original. Those who are called to be the original Ese seed. espíritu va a tratar de afectarnos a todos. This spirit is going to try to affect us all. A los pecadores de la Odisea The sinners of Laodicea les ha enseñado que lo que más importa hoy son los sentimientos. has taught that what is more important nowadays is the feelings. La verdad ya no The importa. truth doesn't matter. Lo que importa es lo que yo siento. What matters is what I feel. Es lo que los pecadores creen. Is what sinners believe. Entonces That's yo right. nací hombre, So I was born a man, pero me siento but I mujer. feel like a woman. No importa la verdad. It doesn't matter the Lo que truth. importa es lo que yo siento. What matters is what I feel. Yo nací blanco, I was born white, no es cierto, It's not pero, true. pero me siento que soy negro, but I feel like I'm black. entonces soy negro. So I'm La black. verdad no importa. Truth doesn't Lo matter. importante es lo que yo siento. What matters is what I feel. Entonces cuando vemos ese mismo So espíritu when we see that same spirit en la iglesia religiosa, in the religious church, nos damos cuenta que también la gente vive de sus sensaciones. we realize that people live by this sensation. Es la edad It's the pentecostal. Pentecostal age. Todo lo que importa es lo que sentiste. What matters is what you felt. Yo sentí un I escalofrío. felt a chill. Yo in my soy body. hijo de Dios. I'm a child of God. Yo me siento hijo de Dios. I feel a child of God. ¿Cómo estás? En victoria, Are you in hermano. victory, my brother? Aunque no tengan ni un poquito de la palabra de Dios Even if you don't have a little bit of the word of God adentro de sus corazones. inside their hearts. No creen nada de la palabra de They don't Dios. believe nothing of the Pero word of ellos son la super God. But iglesia. they are the super church. O sea, ese es igual. That's the same. Ahora, el mismo espíritu de la Odisea, Now, the same spirit of el mismo Laodicean, espíritu de las mujeres lesbianas, the same spirit of the lesbian woman, es el mismo espíritu que está en las iglesias del is the mensaje. same spirit that is in the church of the Entonces message. la Wow. novia dice, So the bride says, yo soy la piedra de corona. I am the cornerstone. That's right. ¿Sí? O sea, lo que quiere decir es que es una mujer que se siente hombre. What it means is a woman that feels like a man. Una mujer jamás será un hombre. A woman will never be a man. Y la That's right. novia nunca será la piedra de And the corona. bride will never be the cornerstone. La That's novia right. nunca va a ser el hijo del The hombre. bride will never be the son of man. That's right. Dios trata con el hombre, no con la God deals mujer. with the woman, with the man, not with the woman. That's right. Por eso el hermano Branham dijo, That's what Brother Branham said. vigile lo que las mujeres están haciendo Watch y usted what- sabrá lo que la iglesia está haciendo. Watch what the women are doing, and you will see what the church is doing. Ahora en este tiempo las mujeres se creen hombres Now at this time, the women believe themselves men, y las iglesias se creen autoridad and the church believe themselves authority, y las iglesias se creen algo que and no the son. church believe themselves something that they are not. En las iglesias del In the mensaje, church is not the message. That's oh, right. la novia es lo The importante. bride is the important El thing. hombre no importa. Men doesn't matter. Wow, that's true. Es algo terrible, It's something terrible. pero ese es el día en el que estamos But viviendo. that's the day that we're living Es el in. mismo espíritu. It's the same Entonces spirit. Dios nunca prometió la aparición de la novia y la venida de la novia. So God never promised the appearing of the bride and the coming of the bride. Dios prometió la venida la aparición del Hijo del Hombre
God promised the appearing of the Son of Man y la venida del Hijo del and Hombre. the coming of the Son of Man. Ahora escuche adopción, número 4, adopción número 4, continúa. Adoption 4, Párrafo 23. paragraph 34. Ahora dice, fíjense entonces, la venida del Señor Jesús está tan cercana al grado que el Espíritu desde muy abajo aquí Now, notice the coming of the Lord Jesus is so close at hand until the Spirit from way down in here dice apenas justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo just barely justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit, y ahora llegando al tiempo de la venida de la piedra de corona. and now right into the time of the coming of the headstone. La iglesia tiene que ser tan perfectamente como Cristo, The church got to be perfectly like Christ, al grado que Cristo y la iglesia puedan unirse en el mismo espíritu. until, like Christ, until Christ and the church can unite together. The same Spirit. Ve usted, es You la see it? iglesia, no es un hombre. Is the Christ, is the church, is not a man. Así suena, si usted, That's what it sounds. pero si usted para de leer ahí. But if you start reading there, Pero eso es lo que la gente hace. but that's what people do. Lee solo una parte y They no lee just lo read demás. one part, but they don't read the rest. That's Y si el right. Espíritu de Cristo está en ustedes, los hace vivir la vida de Cristo, actuar la vida de Cristo y hacer las obras de Cristo. And if the Spirit of Christ is in you, it makes you live the life of Christ, act the life of Christ, do the works of Christ. ¿Ha Amen. visto usted un pastor del mensaje haciendo las obras de Cristo? Have you seen a pastor of the message doing the works of Christ? O un miembro Or a member de esos que creen que saben mucho, of those who think themselves that they know a lot? de esos que creen que están en el avivamiento de la novia. Or those who think that they the rival of the bride? ¿Los ha visto hacer las obras de Have you Cristo? seen them do the works of Yo Christ? solo vi un hombre haciendo las obras de Cristo. I just saw one man doing the works of Christ. Y Cristo tomó la decisión de tomarse una foto con él. And Christ took the decision to take a picture with him. Amen. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Amen. He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Jesús dijo eso. Jesus ¿ve? said that. See, Ahora vamos a tener. now we're going to have. Tenemos un ministerio We got a ministry que viene que es exactamente como la vida de Cristo. coming that just exactly like the life of Christ. That's right. Un ministerio. One ministry. No That's un right. ministerio quíntuple. Not a fivefold ministry. Un A ministerio. single ministry. One ministry. ¿Qué identifica ese ministerio? What does that ministry identify? La venida del Señor. The coming of the Lord. Amen. Claro, para eso es enviado. That's what he's sent for. Aparecer primero He has to appear first y luego venir. and then coming. Amen. Ahora, terminamos en el culto pasado We finished the last service diciendo que el ministerio alfa tiene que ser igual al ministerio omega. that the ministry Alpha has to be the same as the ministry Omega. Ahora, el Omega. ministerio el primer ministerio The y el first último ministry and the last ministerio ministry, tienen que ser iguales they have to be alike para que el rapto pueda for suceder. rapture to be able to happen. That's Ahora, what I mean. si usted quiere recordar estas cosas, If you want to remember these things, hablamos de esto en la serie de adopción. we spoke about this in the adoption Cuando series. hablamos sobre el ministerio del Hijo de When Dios. we spoke about the ministry of the Son of Man, that's Allí right. vimos cómo el hermano Branham toma 4 bases de la Biblia We saw there that Brother Branham takes 4 bases of the Bible para probar que tiene que haber un ministerio de Jesucristo reencarnado en el tiempo del fin. to prove that has to be a ministry of Jesus Christ reincarnated in the end time. Primera prueba, First proof, Cristo es un grano de trigo Christ is a corn of wheat, y el grano de trigo murió. and the corn of wheat died. Grain Ajá. of wheat. Ajá. A grain of wheat. Ajá. Este grano de trigo murió, That grain of wheat died, dijo, porque él quería traer una cosecha. for he wanted to bring for a El harvest. hermano Branham dice And Brother Branham said que ese grano de trigo que that cayó the grain of wheat that fell, pasa por un proceso it goes through a process. y termina siendo el mismo grano de trigo que cayó. It ends up, Al final, it ends up being the same grain of wheat that fell down at the al end. final de todo el proceso, At the end of all the process, él llega a ser el mismo grano de trigo que he cayó. is the same grain of wheat that fell down. Comienza con un grano de It trigo, starts with a grain of wheat. termina con un It grano de finished trigo. with a grain of wheat. Comenzó con el ministerio del Hijo del Hombre, It finished with the ministry of the Son of Man. Comenzó. It started with the ministry of the Son of Man. termina con el ministerio del And Hijo del it Hombre. ends with the ministry of the Son of Man. Amen. El hermano Branham dijo Brother Branham said que el ministerio del Hijo del Hombre es un proceso that the ministry of the Son of Man is a process que comenzó desde el jardín del Edén. that starts from the Garden of Eden. Dijo, Dios creó a Adán, God created Adam, el hombre, the man,
y lo hizo una imagen de Dios. And he made an image of God. Era la obra maestra. It was the masterpiece. That's Entonces right, la obra maestra cayó so the masterpiece fell down. y Dios comenzó a trabajar and God started working a través de un proceso through our process. hasta que se levantó otro Adán. Until another Adam raised up. El segundo Adán. The second Adam. Jesucristo. Jesus Christ. La obra The maestra. masterpiece. La imagen de Dios. The image of Dios God. en carne. God in the flesh. Entonces ese cayó So that fell down. para comenzar a hacer otra to obra start maestra. making another masterpiece. Él murió. He died. Igual como el grano de trigo, He died the grain of para traer otra cosecha. to bring for another Entonces él harvest. comenzó a hacer una nueva obra So he maestra started making a new masterpiece para llegar al final to reach the end. con Amen. otro hombre With another man. a su imagen, To his image. conforme a su semejanza, According to his image. haciendo las mismas obras Doing the same works. del primer Adán Of the first Adam. y del segundo And Adán. of the second Adam. That's right. Amen. That's right, that's it. Amen. That's what it is. Y luego el hermano Branham nos habló de la pirámide. And Brother Brian spoke about the pyramid. Gracias por Yeah. apagar esa cosa. Nos estamos secando. Yeah. Wow. Amen. Thank you. A mí me gusta el frío. I like the cold weather. Y este calor ya es demasiado. And this heat is too much. Amen. La pirámide The pyramid. comienza desde abajo, It starts from the bottom. muy ancha, Very wide. pero va haciéndose cada vez más angosta But it's becoming narrow and narrower. hasta que tiene que llegar a una sola piedra And it has to reach one single stone. para recibir una sola piedra To sobre ella. receive a single stone upon it. No es un grupo al It's not a final, group at the end. es una sola piedra, It's a single stone. exactamente del mismo tamaño Exactly as the same de size. la Amen. piedra de corona Of the cornerstone. para que puedan enlazarse. To be able to fit. Ajá, entonces esa the es la crown enseñanza. stone. That's the teaching. Ahora el hijo del hombre alfa So the son of man Alpha y el hijo del hombre and the son omega of man Omega son el mismo ministerio. is the same ministry. Amen. La obra maestra, The masterpiece. párrafo 196. Part of 160, 69, right? 69, sí, Yeah. perdón. La semilla que entró ha pasado por un proceso y se ha convertido en semilla otra vez. The seed that went in has gone through our process and become the seed again. ¿Dicen Amen. amén a eso? Do you say amen to that? La palabra ha llegado a ser carne. The word has become flesh. Exactamente como él prometió en Lucas 17, Malaquías 4 y demás. Correcto, Apocalipsis. Like he promised in Luke 17, Malachi 4, and all. See, that's right, Revelation. Entonces ninguna de esas escrituras habla de la novia. So none of those scriptures speak about the bride. That's Todas right. hablan del profeta Elías All of them speak about the prophet y del Elijah Hijo del Hombre. and the Son of Man. Amen. Toda la verdadera vida que estaba en el tallo, en la borla, en el forro, ahora se está reuniendo en la semilla. Wow. All true light that was in the stall, tassel, and husk is now gathering in the seed, Lista para la resurrección. ready for the resurrection, Lista para la cosecha. ready for the harvest. El alfa se ha convertido en omega. The Alpha has become Omega. Amén. Amen. El primero viene al último, el último es el primero. The first come last, and the last is the first. El alfa y el omega es lo mismo. The Alpha and Omega is the same. Él dijo, He said, yo soy el alfa y la omega. I am the Alpha and Omega. Ahora, en cuanto a esto, hay varias opiniones. So about this, there's many opinions. Hay quien dice que el alfa era Pablo There's some that say the Alpha was Paul, y que el omega es William Branham. and the Omega is Brother Branham. Pero eso no es cierto. But that's not true. No lo dice así la Biblia. The Bible doesn't say Y it like luego that. dicen de que Juan el Bautista era Then el it says alfa, that the John the Baptist was the el Alpha, primer precursor. the first Y forerunner. luego el segundo precursor es el And then the omega. forerunner is the Omega, the second Entonces, forerunner. pero eso no es lo que dijo But Jesús. that's not what Jesus said. Jesús That's right. dijo él mismo, Jesus said himself, yo soy el alfa I am the Alpha, y yo soy and el I am the omega. Omega. No Juan, No John, no Pablo, no Paul, Jesús mismo. Jesus Era himself. el ministerio de Jesús. The ministry of Jesus. No era el ministerio de Pablo. It wasn't the ministry of Paul. That's Era el right. ministerio de Jesús It mismo, was the ministry of Jesus el Christ que ha himself. sido reencarnado en The el one tiempo del that fin. has been reincarnated in the end time. Él no dijo nada entre los dos. He didn't say nothing between the Él both dijo, of them. soy yo alfa y omega. He said, I was in Alpha. No. Ajá, I mean, 172. 172. Ajá. the El Alpha alfa- and Omega is the same. He said, I am the Alpha and Omega. Y él nunca dijo nada And he never en said anything medio. in between. Yo soy el I alfa am y the Alpha and omega. Omega. El primero y el The first, último, the sí last. señor. Yes, sir. El primer ministerio
The first ministry y el último ministerio and the son last iguales. ministry is the same. ¿Ve usted Do you see it? cómo se puede hablar más claro? How can you speak clearly? El primer mensaje y el segundo, el último son la misma cosa. The first message and the second. Last message is the last same thing. Yo estuve en Alfa, yo estoy en Omega. I was in Alpha and in Omega. Y habrá un día que no podrá ser llamado ni día ni noche. There'll be a day that won't be called day or night. Pero en el tiempo del Amen. atardecer But in habrá the luz. evening time it shall be light. Amen. Gloria al Señor. Glory to God. Claro como el agua. Clear as the water. Ahora, ¿cómo puede estar tan claro? Y no How ve can it ese? be so clear and you cannot see it? Vamos a estudiar eso el próximo culto. We're going to study now the next ¿Cómo service. puede ser tan claro y no ver? How can it be so clear and not being able to see? To be seen. Ahora, Wow. me hicieron una pregunta. They asked me a question. ¿Cuál es el propósito de Dios? What's the purpose of God? De este plan. Of this plan? ¿Cuál es el propósito de una aparición y una venida? What's the purpose of appearing and a coming? Bueno, Well, la primera cosa, The first thing, aquel que no reconozca la aparición no va a reconocer la the venida. one who doesn't recognize the appearing won't recognize the coming. That's right. El que no pueda ver la aparición The one who cannot see the appearing, no va a ver la he venida. won't see the coming. Así lo dijo el hermano Branham. That's how Brother said it. Esto es la fiesta de las trompetas, The Feast of the Trumpets, párrafo 113. Psalm 113. Daniel dijo, Daniel said, las sabias lo entenderán. the wise shall know, Las fatuas, las insensatas no lo sabrían. but the foolish, the wise wouldn't know. Ellos conocerán a su Dios. They shall know their God. ¿Por Amen. qué conocerán a su Dios? Why will they know their God? Porque lo vieron aparecer primero. For they saw him appearing first. Ahora, como Él aparecerá en los últimos días, Now, how he shall appear in the last days es para traer al pueblo de regreso a la is palabra, to bring the people back to the word para que la novia conozca a su esposo, so that the bride will know her husband, conozca a su compañero, la palabra revelada. know her mate, the revealed word. Por eso tiene que suceder esto. That's why this has to happen. Entonces, ¿por qué? Why? Porque primero es la aparición Because first is the y appearing luego la venida. and then the coming. Si Él simplemente viene, If he simply comes, la gente no lo va a ver. people won't see Pero him. Dios es misericordioso, But God is merciful. porque estamos viviendo en la edad más oscura. For we're living in the darkest of all ages. Dios tiene que darnos una luz God primero has to give us a light first. para que haya una voz que dice, For there's a voice that says, he ahí el esposo, behold the bridegroom. véanlo, See him. conózcanlo, Know him. sepan quién es. Know who he is. Amen. Amen. Entonces cuando Él venga lo van a So reconocer. when he comes, you will recognize him. Amen. Amen. La otra cosa The next thing, es para traer una preparación, to bring for a preparation. porque el pueblo tiene que estar preparado. For the people has to be Así prepared. como Juan el Bautista fue enviado As John the Baptist was para sent preparar la venida, to prepare the coming, la aparición tiene que preparar al pueblo the appearing has to prepare the people para la venida. for the coming. That's good. That's good. Amen. Eso es todo, hermano. That's all, my brethren. Véalo usted, Mateo 25. See it for yourself. Matthew Cuando 25. se oyó la voz a medianoche, When the ajá, Mateo 25:7, Matthew 25:7. cuando aquel clamor sonó a medianoche, When that voice was heard at midnight, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron then all those virgins arose y aderezaron sus and lámparas. trimmed their lamps. ¿Ve usted para qué es la Do aparición? you see what's the appearing for? Para que Amen. se levante. For they to rise up, Levántate de los muertos. rise from the Te dead. alumbrará Cristo. Christ will shine upon Y you. entonces comience a And then preparar su start lámpara. preparing your lamp. Amen. That's good. That's Ah, comience a llenarla con fe de raptos. ¿eh? good. Start filling it with faith of rapture. Amen. Wow. God. Mire el mensaje, la señal. Look at the message, the sign. Este es el tema después que terminemos con los sellos. The token. The token. Ajá. Sorry. Este This es is el tema después de los sellos. This is the subject after the seals. Y usted va a ver por qué esto es lo que sigue. And you know why? You will see why this Mire lo que follows. dice el hermano Branham. Look what Brother says. Dice él, el párrafo 188.
Paragraph 188. Note la preparación de Dios para este tiempo. Now notice God's preparation for that time. Cuando Dios se preparó para juzgar a Egipto, primero hizo una preparación. When God get ready to judge Egypt, first he made a preparation. ¿Qué hizo la primera vez? What did he do the first time? Él nunca cambia su He orden. never changes his order. Lo primero que hizo a su pueblo fue enviar un profeta con un mensaje. First thing he done to his people was send a prophet with a message. Lo siguiente que él hizo, The next thing he done, él envió una columna de fuego para identificación, para identificarlo. he sent a pillar of fire for identification, to identify it. Y lo To tercero, identify it. The third. lo que él envió fue la ficha. And the third thing he sent was a token. ¿Qué significaba la ficha? What was the token mean? Seguridad. Assurance. Amen. ¿Ve usted cuál es el orden de Dios? You see what's the order of God? Dios envía un mensaje, First, he said, God had sent Dios a message. envía al Hijo del Hombre God sends the Son of y Man. luego es vindicado sobrenaturalmente Is vindicated para que usted supernaturally. abra sus ojos y For lo you to open your reconozca. eyes and Y recognize cuando him. usted lo ve, And when you see him, entonces Él he tiene una señal para usted, has a token for you. tiene Amen. una ficha He has a para token for que you. su precio esté pagado, For your price to be paid. para que usted esté seguro de encontrarse con Él en la venida. Sure to meet him in the coming. Amen. Wow. Entonces ve usted, eso es todo. That's all of it. Ese es el plan donde That's estamos. the plan that we are in. Wow. Ahora, aquí llegamos a la parte que debe de tocar nuestro corazón. This is the part where it touch our hearts. Hablamos de la venida de We la spoke aparición about del the Hijo del Hombre appearing of the Son of Man y de la venida del Hijo del and the Hombre. coming of the Son of Man. La venida del Hijo del Hombre aún no ha sucedido, The coming of the Son of Man hasn't happened yet. pero la aparición, ¿cuándo sucederá? But when will the appearing happen? La aparición es algo que ya se cumplió. The appearing is something that is already Y en la fulfilled. aparición del Hijo del Hombre And the appearing of the Son of se Man cumplió en el ministerio del hermano Brown. was fulfilled in the ministry of Brother Branham. Vamos a leer una porción aquí. We're going to read a portion here. Ponga usted atención. Pay attention. Nada de esto es innecesario. None of this is unnecessary. Mire, mensaje perseverancia, Message perseverance. párrafo 95. Perseverance. Paragraph 95. ¿Están conmigo? You still with me? Ponga atención. Pay attention. No es mi voz, Not in my es la voz voice. del séptimo ángel. It's the voice of the seventh angel. ¿Sabía usted que la Biblia habla de aparición del Señor y también de la venida del Señor Did you y know que that- son dos obras diferentes? Did you know that the Bible speaks of the appearing of the Lord and also the coming of the Lord, and it's two different works? Búsquelo, descubra si es correcto. Search and find it out if that's right. La aparición y la venida son dos cosas diferentes. The appearing and the coming is two different things. La aparición es ahora. The appearing of the Lord is now. Wow. Él está apareciendo entre su pueblo. He is appearing among his people. Lo vemos en sus mismas obras. Wow. We see him in his same works. La aparición, su Espíritu Santo. The appearing, his Holy Spirit. Este sermón es predicado en 1962. This sermon is preached in 62. Todo este año el hermano Branham repitió esto. All this year, Brother repeat this. Casi en cada sermón Almost in every sermon, usted va a encontrar estas explicaciones. you will find these explanations. Párrafo 96. Paragraph 96. Oh, no, ahí estamos. No, ¿no? the same. Dice, pero su venida será un ser físico. But his coming will be a physical being. Wow. Será para arrebatar a la iglesia. It'll be to catch the church up. Así que el Señor está apareciendo entre su pueblo. So the Lord is now appearing among his people. Grandes señales, prodigios, resucitando muertos y sanando a los enfermos. Great signs and wonders, rising the dead, healing the sick. Y Amen. haciendo exactamente las mismas cosas que Él hizo y que no se han hecho por 2000 años. And doing the very same things that he did that hasn't been done for 2,000 years. Pero alguien dice, But somebody may say, pero el hermano Branham no era el único hombre que hacía milagros. oh, somebody may say, Brother Branham wasn't the only man doing miracles. Es correcto. That's true. Él fue el iniciador de un avivamiento. He was the first one to start the revival. Y detrás de él muchos ministros And behind him, many vinieron ministers con ministerios de sanidad. came with ministry of divine healing, Oral of spiritual Roberts, healings. Or Tommy Roberts, Osborne, Tommy Osborne, Tommy Hicks, Tommy Hicks, diferentes hombres que different oraban men por los that enfermos will pray for the sick. y tenían grandes resultados. And they had great results. Pero
La sanidad divina no era todo. But divine healing wasn't Había all. algo que a William Branham tenía That was something that Brother que Branham no had. había sido visto en la tierra por 2000 años. That hasn't been seen on earth for 2,000 years. Eso Amen. es lo que él está diciendo. That's what he's saying. Dice quiero ver, estábamos en el 96, ¿no? Yeah. O quiero ver, no, sí, ven, sí. Oh. Dice, la iglesia pulida a través de eso. See, the church is hung up through that. Elevada hasta que está justo en el tiempo en que la piedra de corona está viniendo a encontrar la iglesia. Brought up till the church, till it's right at the time the headstone is coming to meet the church. Y entonces todo se juntará y será raptado. And then it'll all go together and be raptured. Todos los que durmieron en la primera, en la segunda vigilia, en la tercera vigilia, hasta la séptima vigilia, The ones fell asleep in the first watch, second watch, third watch, on the seventh watch, anoche la aparición del Señor. the appearing of the Lord. Anoche lo toqué como Él ha venido. Last night I touched how he come. Escuche lo que va a decir. Listen what he's going to say. Ahora recuerden, no el hombre. Now remember, know the man, not the man. Eso es un oficio That's enough en la in the iglesia. church. No es el maravilloso maestro. Not the marvelous teacher, man. Es la maravillosa enseñanza del Espíritu Santo en el It's the hombre. marvelous Holy Ghost teaching in the man. Amen. No es el hombre maravilloso con el don del discernimiento. Not the marvelous man with the gift of discernment. El maravilloso Espíritu Santo allí usando al hombre. The ¿ve? marvelous Holy Ghost in there using the man. Amen. Ahora, cuando ese ángel del Señor vino a Abraham allá en el tiempo antes de la destrucción, Now, when that angel of the Lord came to Abraham there in the time before the destruction, amen. ese era Dios apareciéndose en carne humana. Now, that was God appearing in the human flesh. Y Jesús dijo, And Jesus said, como fue en los días de Noé, Amen. así será en la venida as del Hijo del it was Hombre. in the days of Noah, so it will be the coming of the Son of Man. Y en los días de Lot, And in the days of Lot, observen a ese mensajero a Abraham. watch the messenger to Abraham. Noten el ángel Dios Elohim Notice the angel, God Elohim. apareciendo en forma humana, muestra que Elohim en los últimos días aparecerá. Amen. Appearing in a form of human blood flesh shows that Elohim in the last days will appear. Amen. No la venida de Cristo, Not the coming of Christ. sino la aparición de Amen. Cristo en carne humana en su iglesia, Amen. But the appearing of Christ in human flesh in his church. haciendo sus mismas señales y cosas que él hizo. Amen. Making his same signs and things that he did. Y lo dice de nuevo. And he said it once Y again. no lo ha hecho en la iglesia por 2000 años. And hasn't done it in the church for 2,000 La years. aparición del See Señor. the appearing of the Lord. Amen. Wow. Amen. Ahora ve usted por qué el grupo se comenzó a hacer cada vez más pequeño. Do you see why the group started making the little and little by the time? Amen. It's more, Desde aquel tiempo. since that, from that time. Ajá. Párrafo 102. Paragraph 102. ¿Cuántos saben que hay una diferencia entre la aparición de Cristo y la venida de Cristo? How many know there's a difference between the appearing of Christ and the coming of Christ? Son dos palabras diferentes. It's two different words. Ahora es la aparición. Now's the appearing. La venida pronto será. The coming will soon be. Amen. Él está apareciendo en medio de nosotros, He is appearing in the midst of us, haciendo las obras que una vez hizo en su iglesia. doing the works that he once did in his church. Ahora, Amen, that's mire, what mire, I mire. mean. Look, Ya ve, hermano, do you see, brother? tiene que hacer esas obras en la iglesia. They have to do those works in the church. Claro que la iglesia tiene algo que hacer. Of course, the church has something to Aquí do. está la parte de la iglesia. Now, this is the part of the Mire. church. Amen. Ahora, ustedes son parte de esa iglesia. Now, you are part of that church. Y por gracia, usted lo And cree. by grace, you believe. Yo soy miembro de esta I iglesia. am a member of that church. Ah, ya te entendí. I understood now. Nosotros, los miembros de la We, iglesia, the church members, demostramos que somos parte de esa iglesia we show that we are part of the church porque lo vemos y lo creemos. because we see it and we believe it. Pero Amen. él es parte de la iglesia, No, he is part of the church. pero él está haciendo esas obras. But he's doing that work. Amen. La That's iglesia no está marvelous. haciendo las obras. The church is not doing La the iglesia works. solo ve y The cree. church only sees and believes. Amen. Amen. Recuerde, la mujer no es hombre. Remember, the woman is not a man. Escuché a alguien decir, I heard somebody said, no fue Abraham el que trajo al hijo prometido. oh, that's right. It wasn't Abraham that brought the promised son. Fue Sara. It was Sarah.
Ah, sí, ella no necesitaba marido. Oh, so she didn't need a man. O sea, podía tener hijos sin tener marido. She ¿Quiere could decir have usted? sons without having a man. La vida viene del hombre, The life hermano. comes from men. Una mujer solo es un terreno. Women is only a land, a field. A field. Amen. Así dijo Jesús. That's how Jesus said it. Amen. El Hijo del Hombre siembra la The semilla Son of Man planted the y seed. nosotros solo tenemos que traer fruto And we only have to bring forth the fruits. Amen. de esta palabra. Oh, this word. Amen. Wow. Evangelismo en el tiempo del fin. Thank you, Lord. The end time evangelism. Párrafo 50. Paragraph 50. Lo mismo ocurre hoy cuando ven su obra. Same thing today when you see his work. Ahora ya hemos visto y somos testigos de la aparición del Señor. Now we already seen and we are witnessing the appearing of the Lord. Escuche, Listen. somos testigos. We are witnessing. Ahora recuerde, Now remember, aparecer y venir son dos palabras diferentes. appearing and coming is two different words. Aparecer y luego venir. To appear and then to come. Ahora es la aparición. Now is the appearing. Él ya apareció en estos últimos He's días. already appearing these last days. Aquí con nosotros en los últimos años. Right here with us in the last few years. Ahora es una señal Now de it's su a venida. sign of his coming. Él está apareciendo en su iglesia en la forma del Espíritu Santo, He's appearing in his church in the form of the Holy Spirit, mostrando que es Él. showing that it's him. Porque la gente no puede hacer estas cosas que ves hacer al Espíritu Because Santo. people cannot do these things that you see the Holy Spirit doing. Entonces es la aparición del Señor. So that's the appearing of the Lord. La gente no puede hacer esas cosas, hermano. People cannot do those things. ¿Alguien puede traer ardillas a existencia? Can somebody bring forth squirrels to existence? ¿Alguien puede parar una tormenta? Can somebody stop a storm? ¿Quién puede hacer eso? Who can do those things? William Branham podía. William Branham could. No podía. He couldn't. Era la aparición del Señor. It was the appearing of the Usando Lord. a ese hombre, Using hermano. that man. Oh, that's precious. Amen. Pues piensen estas Think cosas. of these things. Ahora, esto es en el año 62. This Todo el is año. years to do, all the year. Avancemos hasta el año 65. Let us go all the way to year 65. Hoy se ha cumplido esta escritura. This day, this scripture is fulfilled. Mire, qué sermón es ese. Look at what sermon this is. Oh, yes. Al final de todo el sermón, At the end of all the sermon, último párrafo del sermón, last paragraph of the sermon, yo les he leído las escrituras I had read the scriptures con una docena o más de evidencias with a dozen or more evidence de que estamos viviendo en el último día. that we are living in the last day. Y yo dije, ¿una docena o más? And I said, a dozen or more? Entonces leí con atención el sermón, So I read carefully the sermon. página tras página, Page through párrafo tras párrafo. paragraph after paragraph. Y es cierto, And it's true. no son 12, no son 12 evidencias, It's not 12 evidence. son alrededor de 15 It's evidencias about 15 of them que el hermano Branham toma de las that escrituras Branham takes from the para scripture mostrar el día y la hora en el que to estamos show the viviendo. day and the time that we're living in. Sí, entonces Amen. mire, no So, vamos a leerlas, we're not gonna solo read le voy a recordar. I'm just going to remind Primera you. evidencia, First evidence. el reloj de la ciencia. The clock of science. El hermano Amen. Branham dice Branham says que la ciencia dijo que estaban 3 minutos para la that medianoche. the science say that they're 3 minutes before midnight. Ahora, eso no es la palabra, That's not the word. esa es la opinión de la That's the ciencia opinion of science. que inventaron ese reloj That created that clock. para mostrar cuán cerca estamos al punto de la destrucción de la To humanidad. show how close we are to the destruction of humanity. La hora cero The zero es time el doomsday, is doomsday. el día de la destrucción. The doomsday. The day of Entonces, destruction. por eso en inglés se llama el reloj de la condenación, the That's why doomsday. in the English language it's called the doomsday clock. Entonces, en el día del hermano Branham, So in the day of Branham, estábamos a 3 minutos para la we medianoche. were 3 minutes to midnight. En Amen. enero 23 de este año, In January 23 of this year, la ciencia dio su última actualización. science gave the last actualization. Ahora estamos a Update. ajá. Amen. El reloj está colocado The clock is placed at a 100 segundos 100 seconds Gloria a Dios. a la medianoche. to midnight. Es lo primero. That's the first El thing. hermano Branham, vaya y lea el mensaje. Go and read the Escuche esa message. cinta. Listen to the tape. Número 2. Number 2. La condición moral
y social del mundo, the condition, the moral condition and social condition que of the world. está como en los días de Lot As y is como en los in días the de days of Noé. Lot and the days of Noah. Y el hermano Branham lo había And profetizado Abraham prophesied desde 1933, since 1933 cuando él anunció la caída de la moral de la mujer. when he announced the fall of the moral of the women. Número 3, Number 3, la ciencia sería aumentada. science will increase. Y That's true. él vio en 1933 And he saw in 1933 ese carro sin volante, that car without a steering wheel, guiado por GPS guided by a GPS y con forma de huevo. in a shape of an egg. Que él si viera hoy los adelantos que tenemos What hoy. will if he sees the advance that we have nowadays? Número 4, Number 4, la condición de la iglesia the condition of the church de acuerdo a la edad de la Odisea, according to the Laodicean church age, ciega, desnuda, blind, miserable, naked, and miserable, y and wretched, Cristo fuera de la and iglesia. Christ outside the church. Apocalipsis 3. Revelation 3. Número 5, Number 5. Israel ya está en su propia tierra, Israel is in their own land. de Amen. acuerdo a Mateo 24. Matthew 24. La Remember, higuera reverdeció. the fig tree came brought forth once again. Ajá, Sprout ajá. once again. Número 6. His Ajá, bud his once buds. again. Amen. Ajá. Número 6. Number 6. Dios enviaría un profeta God will send a prophet con el espíritu y virtud de Elías with the spirit and virtue of Elijah entre los gentiles. among the Gentiles. Y él lo dijo muchas And he veces. said it many times. Muéstreme cuándo ha habido un profeta entre los gentiles. Show me when has been a prophet among the Gentiles. Nunca. He has never. ¿Por qué lo tenemos hoy? Why do we have it nowadays? Porque es el cumplimiento de Malaquías Because it's the 4. fulfilling of Malachi 4. Mateo 17. Matthew 17. Número 7. Number 7. Vimos esto el día miércoles. We saw this Wednesday. Y el hermano Branham lo coloca como una señal. And Brother placed it as a sign. El regreso de la columna de fuego a la tierra. The return of the pillar of fire to the earth. Mire, Amen. usted dice, ay, que mire cuántas fotos bien bonitas. Look las how many fotos". beautiful pictures they have. Hermanos, si nosotros pudiéramos abrir los ojos, If ¿qué we could significa? only open our eyes to see what it Vimos means. todas esas We fotos. saw all those Desde que él pictures nació hasta que murió. since he was born till he Y died. todavía ese fuego está allí. And now still that fire is there. Amen. Mire, hermano, esa columna de fuego That pillar of fire solo ha aparecido en la tierra en momentos importantes. has only appeared in the earth in important moments. Amen. Apareció la primera vez Appears the first time para sacar al pueblo de Israel de Egipto to get the people of Israel out of Egypt y guiarlos en el éxodo and guide them in the para la Exodus tierra nueva. to their new land. Y ellos pudieron verla. And they were able to see it. Luego desapareció. Then it disappeared. La columna de The fuego no pillar fue of vista fire otra wasn't vez. seen once again. Dijo, y volvió a aparecer And it appeared once again en el libro de los Hechos. in the book of Acts. Dijo él, durante el ministerio de nuestro Señor During Jesucristo, the ministry of our Lord Jesus Christ, la columna de fuego no fue vista the pillar of fire wasn't seen. porque estaba dentro del Amen. cuerpo de Jesús. Because he was inside the body of Pero Jesus. cuando él murió y se But fue when al he cielo, died, he went to heaven. y dijo, Pablo estaba Paul said, persiguiendo a los he was creyentes pursuing the y la Christians. columna de fuego volvió a And aparecer the en la pillar of fire tierra. appears once again in the earth. Amen. Y dijo, yo soy Jesús, And say, I am Jesus, a quien tú that persigues. thou persecutest. Y la columna de fuego volvió a And the desaparecer. pillar of fire disappeared once Y again. vuelve a aparecer en el tiempo del It fin, appears once again in the end time. en la cama de una mujer dando a luz In the bed of a woman giving birth. Amen. a un niño que traería el ministerio más grande desde hace 2000 años. To a child that will bring the greatest ministry Y since vuelve a 2000 years ago. aparecer And appears once Para again. decirle a un niño de To 7 say años, to a child of 7 years nunca old, fumes, nunca never bebas, drink, never smoke. porque hay una obra para For ti. there's a word for you. Y vuelve a aparecer And appears once again en las aguas de un río in the waters of a river. para decir como Juan To el say as Bautista John the fue Baptist. precursor la primera For venida, the first coming. tú precursarás la You segunda will forerun the venida. second coming. Amen. Y fue fotografiada por primera vez en And 1950 It was pictured for the first time in 1950. delante de 300,000 personas Before 300,000 people. y muchas veces más después And de many eso. times more afterwards. Es el Amen. día en el que estamos, hermano. That's the day that we are living in, my brethren. ¿Qué más? What else? Que número 8, Number 8. la señal del discernimiento. The sign of discernment. En este sermón el hermano Branham la llama In this sermon, Brother Branham called la it señal del Hijo del Hombre. the sign of the Son of Man. Amen.
La gente la llama la señal del profeta, The people call it the sign of the prophet. la señal del Mesías. The sign of the Pero Messiah. en este sermón él la But llama in this sermon he la calls it señal del Hijo del the Hombre. sign of the Son of Man. Y es escritural, And it's scriptural. porque no estamos esperando a Jesús, For we're not waiting for sino al Jesus. Hijo del Hombre. We're waiting for the Son of Man. Amen. Entonces la señal del discernimiento So the sign of the discernment. fue la señal que Abraham vio antes del fuego It was the sign that Abraham saw before the fire. That's y right. antes de la venida del Hijo prometido. And before the coming of the promised Son. Amen. That's good. Amen. Y fue la señal And it was a sign. para que los hijos de Dios reconozcan a Jesús For como el Mesías. the children of God to recognize Jesus as the Messiah. Tú Amen. eres el Hijo de Dios. You are the Son of God. Tú eres el Rey de You are the Israel. King of Israel. Amen. Sabemos que el Mesías ha de venir We know that the Messiah is ought to come. y hará las cosas que And estás will do haciendo. the sign that you're doing. Yo soy el que habla I contigo. am he who speaks to Fue you. Amen. los escogidos de Dios. The chosen ones of God. Escuche eso. Listen to this. Los escogidos de The Dios. chosen ones of Desde God. antes de la fundación Since del before the mundo, foundation of the escritos world, en el libro de la vida written in del the book of the Cordero, Lambs of the Lamb. miraban esa señal We see that sign. y decían, tú They eres will el say, Cristo, You are the el Christ, Hijo del Dios viviente. the Son of the living God. Amen. Y Oh, esa that's señal good. se vuelve a repetir. And that sign Y repeats tenemos again. aún películas And filmadas. we got movies filmed. Amen. Oh, Dios está mimándonos a nosotros, hermano. God is spoiling us, Dándonos tantas cosas. giving us so many things. That's Los right. creyentes antiguos todo lo creían por fe. All the elder believers believe it by Y faith. hasta nosotros tenemos And fotografías we y even have videos, pictures and videos, evidencia científica. scientific evidence. No hay- Amen. porque Dios quiere demostrar For God wants to show dónde está la verdad. where the truth is at. Número 9. Number 9. La apertura de los 7 sellos. The opening of the 7 seals. ¿Por qué no se abrieron en Éfeso? Why were they not open in ¿Por qué no Ephesus? se abrieron en Pérgamo? Why were they open in Pergamos? Porque solo se podían abrir Because they could only be open en el tiempo del in fin. the end time. Justo antes de que el tiempo no será más. Just before the time won't be no more. Amen. Entonces, si ya tenemos los 7 sellos so if the abiertos 7 seals are open, y estamos estudiando la and we apertura are de los studying the sellos, opening of the seals, esa es la promesa de that's Dios. the promise of God. Apocalipsis 17. Revelation Los 7. días de la voz del In the séptimo voice of ángel. the voice of the 7 El angel, último the ángel. last angel, Y aquella nube de 7 in ángeles. that cloud, 7 De acuerdo a angels, Apocalipsis according 10:1. to Revelation 10:1, Mostrando que el tiempo no será más. proving that the time shall be no Por more. eso el hermano Branham me está diciendo. That's what Brother Branham Les estoy saying. mostrando evidencias He's placing de que evidence estamos en los that we últimos are living in the días. last days. Número 10. Yes. Ajá. Number 10. Como el relámpago que sale del oriente y se As muestra hacia el the occidente. lightning that comes out of the east and shows in the west. Y él nos muestra la historia del evangelio. And he shows the story of the gospel. Comenzando en Jerusalén, el Starting in oriente. Jerusalem. Y cómo vino And caminando how he came moving hasta que forward. William Branham está parado en la costa del Still, oeste. Brother Branham is standing in the west coast, Predicando el último mensaje. preaching the last message. Se ha cumplido. It has been fulfilled. Estamos Amen. ahora en el oeste. We are now in the west. El evangelio está a punto de regresar a los The gospel judíos. is about to go back to the Jews. Número Amen. 11. Number 11. Amen. Dice el hermano Branham. Brother Branham says, El Señor me dijo que tomara una piedra the Lord told me to take a stone, y la a tirara al rock, cielo. and throw it to the heaven, Y to the cuando sky. la tierra cayó, And cuando when la piedra cayó en the tierra, rock fell down to the earth. de ese lugar se levantó un torbellino From that place a whirlwind y raised explotó up la punta del cerro. and exploded the peak of the mountain. Y la voz de Dios bajó 3 veces, And the voice of God came down 3 Y times dijo, and said, "Juicio, judgment, golpeando la costa oeste. judgment here in the west coast. Hermano, el último lugar The last place donde el evangelio llegó y fue rechazado. where the gospel reached and was rejected. En ese día, en ese año, That year, that day, el golpe de Dios the founding of God activó la falla de San Andrés, activated the fellow San Andres. San Andreas, San Andres para que toda The la fall of costa San Andrés. oeste de Estados Unidos to heed the west coast of the United States. reciba el juicio de Dios Receive the judgment of por el God rechazamiento de este for mensaje. rejecting this message. Y ya comenzó. And it started Año already. 1964, Year 1964. amen. marzo, March. Alaska casi se hunde. Alaska almost sank. En el extremo norte de la falla. In the north side of the fall. Y desde ese día, And since that la day, ciencia ha estado esperando that sign has been waiting. que esa falla despierte That fall to wake up. y la 10ª parte de la tierra caiga dentro del mar. And the 10th part of the earth fell inside the sea, to sink in the sea.
Amen. Usted dice, pero eso no está en la Biblia, But hermano. that's not in the Bible, my brother. You may say, Vamos a yes, llegar a eso. we're going to reach Cuando that. usted vea al ángel en Apocalipsis When you see the angel in Revelation, tomar una piedra y tirarla al mar, take a stone and throw it to the sea. y Amen. decir, Wow. con ímpetu será arrojado al mar. And we Es say, juicio. with might will be thrown to the sea. Judgment. Amen. Juicio viniendo. Judgment coming. Wow. El número 12. Number 12. Habrá luz en el atardecer. There'll be light in the evening Zacarías time. 14. Zechariah 14. Y un mensaje fue enviado And a message was sent con la luz para hacer que la novia camine. with a light for the bride to walk. Y eso ya está entre nosotros. And that is among Y us el hermano already. Branham le dice a la gente, Brother Branham tells the people, muéstrenme una iglesia, show me a church. muéstrenme una doctrina Show me a que se doctrine compare con este mensaje. that is compared to this message. Oh, No amen. hay un mensaje como este That's right. There's not a en message like todo this el one. mundo. Throughout the No world. es el maravilloso maestro, It's not the marvelous es teacher. la maravillosa enseñanza, It's the marvelous teaching ajá, de Cristo en of un hombre. Christ in a man. Esa es la número 12. That's number 12. Número 13. Number 13. La aparición del Hijo del Hombre. The appearing of the Son of Man. Todo esto usted lo va a encontrar en ese sermón. You will find all this in the Estoy sermon. siguiendo la línea del sermón. I'm following the line of the sermon. Entonces el hermano Branham llega al final de todo So esto Brother reached the end of all y this. comienza a hablar sobre la aparición del Hijo del And he Hombre starts preaching about the appearing of the Son of Man. para cumplir Lucas To 17:30. fulfill Luke 17:30. Y dice que el mundo gentil se quemará después de It este says that mensajero. the Gentile world will burn after this messenger. Amen. Entonces él cita la escritura. So he quotes the scripture. San Juan 14:12. John 14:12. De cierto os digo, Verily, verily, I el say que unto en mí you, cree las obras que yo hago, él también las he that hará. believeth on me, with the works that I do, he do also. Y mayores que estas. And greater works than this shall he do. O el hermano Branham dijo muchas veces, Brother Branham said many times. las obras mayores hoy The greater works now es salvar a los perdidos, is to save the lost. Amen. predicar el To evangelio. preach the gospel. Oh, sí, eso es cierto. Oh, that's true. Es una gran obra. It's a great work. Pero el hermano Branham dijo, But Brother Branham said, allá cuando Jesús vino, when Jesus came over en there, el ministerio Alfa, in the ministry Alpha, dijo, él tomó agua y la convirtió en vino. he took water and make it wine. Él tomó un pan y lo He multiplicó. took a bread and multiplied it. Pero acá en el ministerio Omega, But here in the ministry of Mega, donde no había where nada, there wasn't nothing, él dijo, oh, quiero una ardilla he allí. said, I want a squirrel there. Y Amen. allí estaba. And there he was. Él no tomó materia He para hacer más he materia. never took matter to make more matter. Él tomó la nada para hacer algo. He took nothing to make Obras something. mayores. Greater works, amen. Wow. Amen. Gloria a Dios. Wow. Y aquí el hermano Branham comienza a hablar And Brother Branham starts speaking now de cosas que no están en la escritura, of things that are not in the scripture. pero Wow. que son testimonios But there are testimonies que los podemos tomar así como a un ladito. that we can take it like a little to a side. Pero el hermano To the Branham, side. que era un hombre que tenía ojos espirituales, Brother Branham was a man that had spiritual le eyes. gustaba mostrarle a la gente lo que Dios estaba haciendo entre ellos. He liked to show the people what God was doing among them. Dice el hermano Branham Brother Branham says que en 1946 that in 1946 dice, él estaba predicando en cierto lugar. he was preaching in a certain place. Dice, y comenzó la línea de oración. And the prayer line started. Dice, un hombre se puso de pie A man stood in the y feet trató de acercarse a la plataforma. and tried to go to the platform. Dice, los sugieres lo The detuvieron. ushers stopped him. Y él les dijo, no, And he said, no, yo no no. quiero entrar a la línea de oración. I don't want to enter the praying Dijo, line. yo solo quiero hablar con el hombre. I just want to speak with the man. Quiero preguntarle algo. I want to ask him something. Dijo, los hermanos no sabían qué hacer con The él. brother didn't know what to do Y el with hermano him. Branham le And dijo, Brother Branham déjenlo said, que venga. let him come. Él se acercó al He púlpito got to the pulpit. y le dijo, And he said, hermano, ¿cómo deletrea usted su nombre? Brother Branham, how do you spell your name? Él le dijo Braham, ¿verdad? ¿Cómo es? Branham. B-R-A-N-H-A-M. B-R-A. Ah, yeah, I said it right. ¿Lo dije bien? Yo lo dije bien. Ah, sorry. Más alumnos para la escuela. Ok. Pero él le deletreó.
But he spelled the name. Entonces el hombre se volteó a la congregación So the man turned to the congregation. y le dijo, and mamá, said, Mom, él es. He is. Y él le dijo, pero ¿de qué está usted hablando? And he said, what are you speaking Dijo, about? y una mujer se puso de pie And entre a la man gente y vino. stood among the people and said, Dice, ellos eran una pareja de esposos. they were spouses. A Dijo, couple. a couple. Dijo, ellos eran pentecostales antiguos. They were all Pentecostals. Escuche eso. Listen to this. Entonces, el hermano Branham dice que ellos dieron testimonio So Brother Branham said that they que gave cuando el testimony. Espíritu Santo vino a la tierra en los The- días de Azusa, When the Holy Ghost came to earth in the Azusa days, dice que ellos recibieron el don de profecía. they received the gift of prophecy. La mujer hablaba en lenguas The y él women would speak interpretaba. in tongues and who will interpret. Y dice, ellos recibieron una profecía And they received a prophecy. y la escribieron en un papel. And they wrote it out in a Y paper. ahí estaba ese papel. And that paper was Y lo there. mostraron ante la And they gente. showed it out to Un the viejo people. papel roto y amarillo. All the stained Di- white, y, yellow and paper. el hombre dijo, lo And leyó. and the man Y read dijo, it. la fecha era 22 años antes. The year was 22 years before. The date was 22 years before. Cuando el hermano Branham apenas tenía 15 años. When Brother Branham was only 15 years old. Ese papel ya estaba escrito. That paper was written Y already. dice, y sucederá en los últimos It días shall happen in the last days que yo enviaré a mi siervo William Branham that I will send my servant William Branham predicando el mensaje en la costa oeste. preaching the message in the West Coast. Oh, amen. Praise the Lord. Wow, amen. 22 años antes. 22 years before. Algo asombroso. Something amazing. Dice el hermano Branham Brother Branham que said siendo bautista, that being a Baptist, él no estaba muy de acuerdo con los dones. he wasn't agreeing with the gifts. Pero dice, Dios tuvo que hacer algo para que él entendiera But God had to do something for him to que los understand. dones vienen de Dios. That gift comes from God. Dijo, él estaba predicando en 1946. He was preaching in 1946. Y dice que cuando él entró a la plataforma, And then he said when he entered to the dijo, platform, un hombre se paró y habló en a lenguas. many students spoke in tongues. Dijo, como hablando como en llamas. Speaking like with fire. Otro hombre se puso en pie Another man stood up y te trajo la and interpretación brought forth the allí interpretation, delante de todos, before all of them, señalando a William Branham. pointing to Brother Branham. Y dijo, And he este said, hombre que viene entrando this man that is coming es in aquel que yo is dije, that I said como Juan el Bautista John the fue el Baptist precursor de la primera from the venida. first coming. Oh man. Wow. Y dijo palabra por palabra And he said word by word lo que el ángel dijo en what the angel 1933. said in 1933. Eso me convenció, dice el That hermano convinced me, Brother Branham said. Yes. Wow. The Lord. Y luego, And then, en los años siguientes, in the following years, el hermano Branham terminó la campaña Brother Branham finished the y campaign. salió a la calle And he got out to the y street. dijo, y junto a la puerta And that's the door. estaba un hombre con un libro debajo del There was brazo. a man with a book under his arm. Estaba con un libro debajo del He was brazo with a book under his arm. y le dijo, hermano And he said, Branham, Brother Branham, tengo algo que I decirle. had something to tell you. Dijo, usted está en la iglesia You equivocada. are in the wrong church. Usted no tiene que estar entre estos pentecostales. You have not to be among these Pentecostals. Usted tiene que estar entre los mormones. You have to be among the Mormons. Yo soy un mormón. I am a Mormon. Le dijo, ¿quiere usted saberlo? You want to know it? Vea esta página de Look este libro. at this page of this book. Dijo, tomó el libro He took the book y se lo metió bajo el brazo. and he put it under his Y el arm. hombre se fue. And the man left. Cuando el hermano Branham llegó a casa, When Brother Branham reached dijo, home, abrió el libro en la parte donde el hombre le dijo. open the book where the brother said. The Ese man said, libro fue escrito en 1941, that book was written in 1941. cuando el ministerio del hermano Branham aún no había comenzado. When the ministry of Brother Branham hasn't started yet. Aquí tengo el párrafo The paragraph I have it here. que yo lo tomé. I took it. El libro se llama, The book is called- es un libro mormón It's a intitulado Mormon book entitled La palabra de Dios traída a la humanidad por un ángel. The Word of the Lord brought to mankind by an angel. Este hombre, William Draves, This man, William Drake, dice que él se encontró con un ángel he said that he met an angel y muchas veces many times. y le dio mensajes para la humanidad. He gave message to Y the este hombre los humankind. reunió e And hizo this este libro. man gathered all them En- and made a book. El mensaje número 52, The message number 52, escrito el 4 de octubre del 41, written on October 4, 1941, está escrito exactamente así. is written exactly like Por lo this. tanto, que John Breaker, Lyle Ford, Therefore, let John Bracken, Lloyd Ford, John Seifert, John S. Cypher, George William Draves, John William Drake, George T. Morris, George T. Morris, David Splinter,
David Splitter, William Pearl Brown William Pearl Brown, y mi siervo William and Branham my servant William sean Branham apartados como ancianos, be set apart as elders. que sean muy humildes Let them be very humble y prestos a la obediencia. and swift to obedience. Y la mayor porción del Espíritu vendrá sobre ellos para mostrarles el camino. And the greater portion of the Spirit will come over them to lead the way. Que estén obrando porque el Señor ha escuchado sus Let oraciones. them be at work, for the Lord has heard their prayers. Por eso ese hombre le dijo, That's why that man said, usted tiene que ser mormón, you hermano. have to be a Mormon. Porque nuestros libros ya hablaban de usted For our books spoke about desde you antes que su ministerio before comenzara. your ministry started. Amen. Y dice el profeta, And Brother Branham said, él tomó el libro y lo puso en su librera. Dijo, He took the book and placed it in his shelves, in the bookshelf, a testimony. entonces el hermano Branham dice, So Brother Branham says, mire los días de Abraham. look at the days of Es Abraham. lo que está escrito. It's what is written. Amen. 3 varones vinieron a la tierra. 3 men came to earth. Uno de ellos era One of Dios en them carne. was God in the flesh. 3 hombres. 3 men. Uno se quedó con la simiente One predestinada. is still with the predestinated seed. Amen. Los otros 2 The other 2 fueron a predicar a Sodoma. went to preach to Sodom. Y ellos tenían el poder de cegar a las personas. And they had the power to blind the people. Pero Amen. fueron solo a rescatar a los que podían ser salvados. But they were only to rescue those who could be saved. Usted sabe de Amen. quién está hablando. You know who is he speaking Él lo dijo about. muchas He veces. said it many times. That's right. Dijo, Amen. no hay hombre que tenga un ministerio más poderoso que Billy Graham. There's not a man that has a more powerful ministry than Billy Graham. No hay un hombre que tenga más vindicación que Oral There's Roberts. not a man that has more vindication than Oral Roberts. Pero observe a quien está entre la simiente But predestinada. watch who is among the predestinated seed. Amen. Amen, amen. Sí. Y el hermano Branham hace algo And Brother Branham does something que yo no sé cuál es la reacción que la gente tuvo en ese día. that I don't know what was the reaction that people had at that day. El hermano Branham dice Brother Branham says que Dios tomó parte de su nombre y se lo dio a Abraham. he said that God took part of his name and gave it to Abraham. Mire, esto también lo dice en Abraham y su simiente después de él. He says this in Abraham and his seed after him. Párrafo 56. Paragraph 56. Ahora mi nombre es Elohim. Now my name is Elohim Ahora tu nombre es Abraham. and your name is Abraham. Y dice, tú no serás más llamado tu nombre Abraham, And you'll no longer be called Abraham, pero tú no serás llamado Abraham. but you shall be called Abraham. Y ahora dice, eso es cuando, ¿qué dice? No, It's when we're going to get down from real stiff teaching now. ¿Qué dice? Ahora vamos a entrar a una enseñanza bien fuerte, ¿verdad? Steve? Algo bien dura. Ajá, algo dura, sí. Ajá. Una enseñanza muy dura aquí. Now we're going to Abraham. get to a real stiff teaching now. Amen. Ajá, Abraham, miren. Abraham, watch. Dice, de Elohim From a Elohim Abraham. to Abraham. Él le dio parte de su propio nombre cuando él le colocó. He gave him part of his own name when he placed him. Sí, amén. Escuche. When he placed him. Amen. Ahora, yo Listen, siempre me preguntaba, I always ask myself, ¿por qué dice el hermano Branham eso? why Brother Branham said this? Porque si es Elohim, If it's Elohim, entonces si le dio parte de su if he nombre, gave him part of his name, tendría que haberse llamado Abraham. he should be called Abraham. No, Abraham. No Abraham. Entonces, algunas veces los creyentes del mensaje Many times the believers of the message dicen de que Ham, say H-A-M, es H-A-M parte del nombre de is Dios. part of the name of God. Pero el problema es este, But the problem is this, de que Elohim no es el nombre de Dios. that Elohim is not the name of God. Dios no se llama Elohim. God is not called Elohim. Su nombre es Yahweh. His name is Yahweh. Ajá, entonces, siendo su nombre Yahweh, It's being his name Yahweh. entonces eso, el hermano Branham dijo, Brother Branham said, bueno, todo el que conoce hebreo sabe all that knows Hebrew knows que en hebreo no hay vocales, that in Hebrew there's no Vowels. vowels, amen. solo consonantes. Only consonants. Entonces Dios no le dio una H-A-M. Brother Branham, God didn't give him an H-A-M. El nombre de Dios solo tiene 4 letras. The name of God only has 4 letters. Yod, Hey, Vav, Hey. Jah, Hey, Bat, Hey. Y-H-W-H. H. Ajá. Right? Entonces ve usted el nombre Abraham, So you see the name Abraham, que en hebreo Abraham, no tiene vocales. which in Hebrew doesn't have vowels. Entonces Dios le dio una H. So ¿sí? God gave him an H.
Porque entonces su nombre, al agregar H, So his name when they added H, entonces se convirtió de Abraham a he became Abraham. from Abraham to Abraham Ujú, por esa H. for that H. El nombre de Dios no es Elohim, The name of God is not Elohim, es Yahweh. it's Yahweh. Entonces le dio una H. So he gave him an H. Amen. ¿Dicen amén a eso? You say with love. Entonces el hermano Branham So dice, Brother says, dijo, a través de toda la historia, throughout the ages, nunca ha habido un throughout the mensajero story, there has never been a messenger a la iglesia gentil to the Gentile church throughout que the ages, tuviera que su nombre terminara en HAM. that his name will end in H-A-M, Sí, ¿verdad? right? Bueno, leámoslo como él dice, a ver. Right, sorry, Ahí yo me es. pasé, Oh, yo me sorry. salté, sorry. Go. Esto es el mensaje. Hoy se ha cumplido esta escritura. Oh my God, me salté mucho. Sí, mucho. Ay. Aquí es, Ma. La otra. Ese, ¿no? 234. This day, this scripture Hoy se ha is fulfilled, cumplido esta 2:24. escritura. This day, De this ese scripture sermón is estamos fulfilled. hablando. We're speaking about this sermon. Ahora dice él. Now he says, Déjeme ver. Dice, ahí habían 3 hombres viniendo. there were 3 of them come along. 3 hombres sobresalientes enviados del 3 cielo. outstanding men sent from heaven. Nosotros admitimos eso. We admit that. 3 de ellos y uno se quedó con Abraham. 3 of them, one stayed with Abraham. Y ellos empezaron allí, pero uno se quedó con Abraham. They all started there, but one stayed with El Abraham. resto de ellos vino a Sodoma, ¿es correcto? The rest of them went down in Sodom. Is that right? Entonces Abraham dice tuvo un cambio de And nombre. Abraham had a change of name. Dice de Abraham a Abraham, Abraham ¿correcto? to Abraham, true? Y en ninguna ocasión en la historia de la iglesia del mundo No one time has the history church of the world ha habido un evangelista, dice a eso, con el nombre que termine en HAM hasta este día. ever had an evangelist to go to it with the name ending in H-A-M till this day. Billy Graham. Billy, G-R-A-H-A-M. Is that right? Billy Graham. Billy Graham. Dice, ¿es eso correcto? Is that right? Graham, G-R-A-H-A-M. 6 letras. 6 letters. Abraham, Abraham, es 7 letras. B-R-A-H-A-M is 7 letters. Pero Graham But Graham es 6 letras. is 6 letters. Lo cual es el mundo, el hombre, ¿ven? Which is the word, man. See, Entonces, Graham Graham tiene HAM, has H-A-M, pero tiene solo 7 letras, but it 6 only has letras. 6 letters. Y realmente, a través de la historia, And throughout history, han habido más hombres there has been more men cuyo nombre, evangelistas, with evangelists with cuyo the nombre name terminó en HAM. and in H-A-M. Charles Parham, Spurgeon, William- Spurgeon, no, Spargan, Parham. Parham, sorry. Parham. Charles Parham. Ajá, otro William Durham, William Durham, Billy Graham, Billy Graham, muchos con HAM, many with H-A-M, pero cada uno de ellos con 6 but letras. every single one of them with 6 letters. Pero entonces nació un niño en este mundo, But a boy was born in this world cuyo el nombre de su familia, with the name of his family el last name, el The last apellido, name. era apellido Brennan. was last name Brennan. 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 Escuche cómo se pronuncia. Listen how it's Brennan. pronounced. Entonces, este hombre, Charles Brennan, So this man Charles Brennan tuvo un problema con la justicia. had a problem with the justice. Ajá. Amen. La policía lo buscaba The police was looking for him porque él trató de salvar la vida de un amigo. because he tried to save the life of a friend. Entonces golpeó al asesino con una silla. So he hit the killer with a chair. Entonces el hombre estaba casi muere por So el golpe. the man almost died because of the blow. Entonces Charles Brennan So Charles Brennan, huyó. Brennan, Huyó del pueblo he fled from the town y le dijo a su esposa and he said to his wife que tenía 3 niños ya.
that he had 3 children already. El mayor de ellos era el pequeño William, Billy. The oldest of them was little Billy. Le dijo, voy a irme a otra ciudad. I'm going to go to another city, Y dijo, y te voy a mandar a traer. and I will send for you to come. Pero nuestras cartas, But our letters, yo te voy a escribir con otro apellido. I'm going to write you with another last name. Entonces él comenzó a pensar en qué apellido So he ponerse. started thinking about what name, last name. Entonces vea usted, ahí está el nombre Abraham. Abraham instead. Ajá, entonces el hombre cambió su nombre a Brenham So he sent De- his de name nombre from Brenham. Brennan, y le puso una H. and he placed an H. Entonces se convirtió en Branham. So he became Branham. 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 Entonces para él fue un cambio maravilloso. So to him was a marvelous change. Y ya con eso era otra persona. With that he was another person. Entonces tomó un nombre de 6 letras So he took a name of 6 letters y lo transformó en un nombre de 7 and letras. transformed it to a name of 7 letters. Sin saber que su hijo Without knowing that his tenía una child obra que cubriría el mundo had un a día. word that will fill the world. Sí, amén. Ahora, Now, el hermano Branham habla de esto Brother Brian speaks about this en ese sermón. in this sermon. Hoy se ha cumplido esta escritura. Today this scripture is Ahora el fulfilled. párrafo 242. Paragraph 242. El mismo poder, The same gospel, el mismo hijo del hombre que fue ayer, the same power, the same Son of Man that was yesterday es el mismo hoy is today y será para siempre. and will be forever. Hebreos 13:8, ¿lo Hebrews creen? 13:8. Do you believe it? Yo no puedo ser él, I cannot be him, pero sin embargo, él está aquí. but he is here. Solo somos un portador. We are only a carrier. Amen. Amen. Yes, aleluya. Amen. That's what it is. Ok, terminemos. Let us finish. Este es el extracto que estamos leyendo. This is the quote that we're reading. El último párrafo de hoy se ha cumplido. The esta last escritura. paragraph of today, this scripture is fulfilled. This day, this scripture Párrafo is fulfilled. 256. Paragraph 256. Yo les he leído las escrituras I have read the scriptures con una docena o más de evidencias Mira, docena de o que más. estamos viviendo en el último día. evidence that we are living in the last day. La generación que verá a Jesucristo volver a la tierra. That generation that will see Jesus Christ return to the earth. Y yo les digo esta noche otra vez, And I say to you tonight, hoy se ha again, cumplido esta escritura this delante de day, vuestros this ojos. scripture is fulfilling your sight. Wow. Hoy se ha cumplido esta escritura. This day, this scripture is fulfilled. Amen. Wow. Vamos a terminar. Well, let us finish. Amen. ¿Por qué clamas? Di. Why cry? Speak. Párrafo 68. Paragraph 68. Usted recuerda en este sermón, You remember the su hermano sermon? Branham nos está enseñando de Moisés, Brother Brian is teaching us about Moses clamando delante del mar. crying before the sea. Y dice que Dios se enojó con él. And said God got angry with him. ¿Por qué clamas? Why do you cry? Tú ya sabes quién es. You know who you are already. ¿Acaso este día comenzó tu ministerio? Is your day and ministry started this day? Mira hacia atrás. Look behind you. Mira todo lo que he hecho por ti. Look what everything that I have done for you. Todo eso debería de darte confianza. All that should give you trust. Entonces el hermano Branham dice, So Brother Brian says, y ahora Moisés tenía todo esto como trasfondo. and now Moses had all this as a background. Así que Moisés sabía que había sido enviado con el mismo propósito de liberar a los hijos de So Israel. Moses knew he was sent for the very purpose to deliver the children of Israel. Dice que cuando él pensaba en su nacimiento sobrenatural, When he will think about his supernatural birth, cuando él escuchaba, recordaba las enseñanzas de su madre when he will remember the teaching of his mother, y cómo Dios lo guardó de los cocodrilos en el río and how God kept him from the crocodiles in the Nile, y cómo lo llevó al desierto and take him to the desert, y cómo se encontró con la columna de fuego and how he met the pillar of fire, y Dios le dijo, yo estaré contigo, and God told him, I will be with you, y comenzó a ver las plagas, and he todo started seeing the plagues suceder. and everything happening. Dijo, eso ungió su fe. That anointed his faith. Dice, él sabía He knew que él era el libertador. that he was the deliverer. El mar no tenía que estorbarle. The sickness bothered him, hindered him. Amen. 69. 69. Ahora ven, todo el trasfondo simplemente se acumula. See, all the background just hits up. Eso hemos hecho esta mañana.
We had done this morning. Tomar todo el background, Just tomar take todo el trasfondo all the background y acumularlo aquí delante de nosotros and gather it up all together for para us. terminar con estas To palabras. finish with these words. Hoy se ha Amen. cumplido esta escritura. Today this scripture is La fulfilled. aparición del Hijo del The Hombre ya appearing sucedió of the Son of Man already happened. y esto debería de ungir nuestra And fe. that should anoint our faith. Amen. Todo el trasfondo simplemente se acumula. See, all the background just hits up. Cuando ustedes obtienen algo When you get anything y pueden traer la Biblia diciendo esto va a suceder y aquí sucede. and can bring the Bible saying this is going to happen, and there, here it happens, Y esto va a ser en aquel tiempo y aquí sucede. and this is going to be at that time, here it happens, Y esto va a ser en aquel tiempo determinado y allí and sucede. this is going to be at certain time, there it happens. Entonces todo eso se acumula y nos dibuja un cuadro. Then it all accumulates together and draws a picture for us. ¿Cuál es el cuadro esta mañana? What's the picture this morning? La Amen. aparición del Hijo del The Hombre. appearing of the Son of Man. Oh, cómo este tabernáculo en esta mañana. Oh, how this tabernacle this morning. Cómo nosotros, la gente de esta hora, How we, the people of this hour, hermano Neville, Brother Neville, al ver el gris hiriendo nuestro as cabello, we see the grace striking on her, nuestros hombros and our encorvados, shoulders stooping, cuando vemos el mundo tejiéndose y when balanceándose we see tal the como world está. weaving and rocking as it is, Y cómo podemos mirar alrededor y ver que la promesa se está acercando. and how we can look around and see the promise is growing night. ¿Cuál promesa? What promise? La venida The coming del Hijo del of Hombre. the Son of Man. Y es, yo creo, muchas veces, I think many times, escuche, listen, si alguien pudiera simplemente caer en esto todo de una vez if someone could just bounce into it at once y lo entendiera and would understand y it, entrar en esto de una vez, and rather than coming into it at once, eso casi lo enviaría a usted a la eternidad. it will almost send you to eternity. Simplemente con una cosa tan raptadora. Just with such a rapturing thing. Yo nunca lo supe. I never know it. Y I si- know it. Ajá. Y simplemente, pasar por las cosas que hemos visto. And just all break through the things that we had seen. Sabemos y entendemos y caer todo de una vez. And know and understand and all bounce in at one time. El hombre, la mujer, el niño, la niña. The man or the woman, the boy or the girl Probablemente simplemente levantarían las manos y dirían, will just vámonos, probably Señor lift Jesús. up their hands and say, "Let's go, Lord Jesus." Ven, oh, cómo You see? está tan cerca la hora. Oh, how the hour is so close. Amen. ¿Usted? You see it? ¿Qué Amen. podemos decir? What can we say? Aparición y venida. Appearing and coming. Ve el gran cuadro. Do you see the great picture? ¿Qué ha sucedido, hermano? What has happened? No ha sucedido en una esquina. Nothing has happened in a corner. El mundo fue testigo. The world was a Y eso es witness. lo que nosotros creemos y predicamos. And that's what we preach and we believe. El Hijo del Hombre ha aparecido The en Son of estos Man últimos has días. appeared in these last days. Y esta escritura fue cumplida aquí delante de nuestros ojos. And this scripture was fulfilled here before our eyes. Y cuando usted ve todo esto, And when you see all this, ¿qué puede decir? what can you say? Ven, Señor Jesús. Come, Lord Jesus. Ya lo vi, Señor. I see it, oh Lord. Ahora ya sé Now I know qué es lo que tengo que esperar. what do I have to wait for. Amen. Oremos al Señor. Let us pray. Padre Celestial, Heavenly Father, te damos gracias en esta mañana we give you thanks this morning por el poder de estas palabras. for the power of these words. Abre nuestros corazones, Open our hearts, nuestras mentes, our minds, nuestra fe, our faith, para que podamos agarrarnos de esto con todas nuestras fuerzas. for us to be able to hold this with our De la strength. misma manera que tu profeta In the same way as your prophet, gritó una y otra vez en right este once and sermón. again in this sermon. Hoy se ha cumplido esta Today escritura. this scripture is fulfilled. Hoy se ha cumplido esta Today escritura. this scripture is Somos fulfilled. la generación We are the que generation vio a Jesucristo that volver a saw la Jesus tierra Christ coming to the earth en estos últimos in these días. last days. Hoy se ha cumplido esta Today this escritura. scripture is fulfilled. Y no importa si la gente lo ve o And it no, doesn't matter if people see it or tú not. nos permitiste You verlo. are a nosotros. allowed us to see it, O Y nos Lord. vamos a quedar solos. And we will stay alone. Y estaremos escondidos un And we'll día. be hidden a Y el day. mundo persiguiéndonos. And the world found persecuting Pero us. ahora sabemos qué esperar. But now we know what to wait for. Ahora sabemos Now que we estamos know tan cerca that we are so close de la venida del Hijo to del the Hombre. coming of the Amen. To the coming Bendiga of the cada Son of uno de Man. mis hermanos. Bless every single one of my En el brethren. nombre del Señor. In the name of the Lord Jesus Christ.
Amén, Señor. Amen. Bendiga a cada uno. Bless every single Sana al one. enfermo. Heal the sick. Dale fuerzas al débil. Give strength to the Dale weak. gozo al que está triste. Give the joy to the one is sad. Padre, mira, pon la vista de cada uno en la sangre Father, place the sight of every single one of us y in the que blood. podamos caminar con todas nuestras And that we fuerzas. can walk with all Reprende strength. a Satanás. Rebuke the devil. Destruye sus planes Destroy his plans. y que tu iglesia pueda ser vencedora. And that your church may be Y que cada overcomers. creyente victorioso And every victorious pueda llegar a la Christian meta. can reach the goal. Padre, bendíganos en esta semana Bless us this week. y que tu gracia sea con nosotros And let your grace be with hasta que nos us encontremos otra vez. until we meet again. En el nombre del In the name Señor of the Lord Jesus Jesucristo. Christ. Amén. Amen. El Señor le bendiga May God bless a you. cada uno. To every single one of you. Bendito el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Amen. 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 Amen.